Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas que están del otro lado, nos escuchan y están con nosotros nuevamente. Bienvenidos a Profesores en el Exilio, un podcast creado para conversar y explorar ciertas particularidades de la educación de una manera distendida y con un poco de humor chocolatoso. Junto a dos personas que, bueno, sabemos algo de esto de ser docente y aunque no siempre nos comportamos de manera decente, aquí estamos. Estoy con... El maestro Splinter. Y de este lado, Sunsuke Nakamura. eh, para traerles otra conversación interesante. Realmente vamos a continuar con la segunda parte del tema del capítulo anterior. Un tema bastante extenso, bastante complejo. Yo creo que pudiésemos hacer varios capítulos y episodios sobre nuestra experiencia con respecto a eso. Pero queremos abordar Y tener particularmente, invitados y todo. sí, también. Si alguien estuviese interesado en compartir su experiencia, puede dejarlo en los comentarios para leerlo en podcasts posteriores y hablar acerca de eso. Pero vamos a continuar entonces con el segundo punto que teníamos, quedamos pendientes del capítulo anterior, y es las diferencias entre el sistema educativo del que nosotros estamos, o al que nosotros estamos acostumbrados y al que nos hemos tenido que ¿Enfrentado? acostumbrar No, es tenaz. eh, ahora. Dímelo, Splinter, ¿cuál ha sido la mayor diferencia o qué ha sido lo más complicado para ti en términos de sistema? O sea, entiéndase sistema educativo, formas de trabajo en la institución educativa con respecto a la experiencia que has tenido tú en otros países, o sea, o en Colombia. Bueno, esta es una fair warning. Sí, una aclaración. Si no le gusta, si no le parece, si crees que esto no debería estar pasando, que eso no está bien, no nos escuche. No se haga ese mal, no se haga daño, no sufra, pare de sufrir. Igual, comparta. Dígale a alguien que sus manes están Suscríbase. haciendo algo. Suscríbase. Probablemente al otro sí le gusta. Entonces no pare de sufrir. Y otra cosa, bueno, nuestras opiniones son opiniones y no representan de ninguna manera los lugares para donde pudiésemos o no, laboral, sino que son simplemente nuestras experiencias. Y lo digo es más como Si no me por quieres dejar estar, sin trabajo, ¿ya? sí, porque a ver si trabajo. No, por estar en otro país. Entonces decir que es malo, sino simplemente son nuestras experiencias y nuestros puntos de vista. No necesariamente significa que es bueno o malo, son formas distintas de ver los lugares de trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que me he encontrado? Yo vengo de un país donde existe un ministerio de cultura, un ministerio de trabajo y el ministerio de trabajo De de educación. educación, el de trabajo también, pero el ministerio de Casi, trabajo. casi que hay un ministerio antidrogas y ellos tienen que ver eso. Todos los colombianos son jíbaros. No, 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 eso No lo no. dije yo. Un chascarrillo, un chascarrillo. Yo soy colombiano, entonces, ya. Bueno, volviendo al tema, en relación, digamos, con el Ministerio de Educación, entonces el Ministerio de Educación regula quién puede ser maestro, quién no puede ser maestro, cómo funciona lo de ser maestro. Y, digamos, primera cosa que me he encontrado, el tema de las licencias y cómo esto afecta y es distinto a cada estado. Mientras que en Colombia, cuando tú sales de la universidad envía eso al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación genera tu licencia, ya tienes tu decreto y con ese decreto ya puedes trabajar como docente. Pum, pum, pare. Sí, Si sí, quieres crecer, estudias y saca otras cosas. Pero no es como que de acuerdo al estado, a la región o al departamento, en contexto colombiano, es necesario. No, tú sí. puedes trabajar en toda Colombia y ya, Eso fin. es bastante cierto. Acá las regulaciones en términos burocráticos son muchísimo más engorrosas y complicadas que en otros países. Total. Y el problema es que no necesariamente se ve, o sea, o que afecte directamente en la efectividad o en la calidad del trabajo. O sea, no es porque haya más regulaciones o porque sea más quisquilloso el proceso de permitir quién puede o no estar en un aula, que la educación es extremadamente más efectiva o es de muchísima mayor calidad que en nuestros países. Sí, exacto. O sea, considero que se vuelve más algo burocrático y claramente es otra cultura. Lo veo más como un tema más económico, más allá de que un nivel de nivel,
nivel, es una opinión, digamos, lo hablo desde mi experiencia en otro país, claramente, no sé, pero lo veo más como un nivel de algo que no, que realmente más allá de generar como que promueva que tengas mayores conocimientos, lo veo más como algo de algún proceso burocrático, por indicar que se está haciendo algo, más allá de generar algo que realmente, que me parece algo que es innecesario. Claro, si tú tienes tu profesión es como maestro. Claro, Si tú ya claro, tienes claro. otro tipo de profesión, lo más, por supuesto, Lo más lógico es que haga algún tipo de exacto, que certificación. hagas algo para evidenciar que Que eso puedes estar pasa en una en aula de clase. prácticamente todos los países. O Sí, sea, no, claro, no solamente algo de acá. Acá lo exacto. que nosotros sí nos hemos encontrado es como la necesidad, o sea, o el que se nos exija revalidar o recertificar cosas que ya nosotros estábamos certificados en eso. Y es como, pero solamente porque Sí. no hay convenios directos de reválida o de certificación. De En cosas mi, que ya sabemos. en mi caso creo que el choque más fuerte que he tenido, por así decirlo, o la sorpresa más interesante es que cuando uno está en su país, es muy fácil notar, bueno, las falencias que tenemos en términos de educación, esto no lo estamos haciendo bien, esto no lo estamos haciendo, hay que mejorar. Y siempre apuntas a los estándares internacionales y dices, bueno, países como Finlandia, Estados Unidos, este, no sé, Reino Unido, países que tienen una educación superior, pero después cuando estás ahí te das cuenta, no lo estamos haciendo tan mal, ¿eh? O sea, Sí, no. te das cuenta que una Hay vez que ya estás cosas que dentro, estamos haciendo bien, hay cosas que es estamos... como cuando vas por la casa de un amigo y dices, sí, en mi familia está loca, pero no tanto. O sea, la familia de este pana, le faltan tres tornillos. No, y es Entonces, una verdad. vez que ya te toca vivirlo estando acá, te dicen, miércoles, pero esto no lo haría así, hay falencias aquí, en esto. Sí, De hecho, tengo una exacto. amiga que ella está viviendo en Finlandia, imagínate, es docente. Sí. Y le Uy, no, pero estás ya... en Finlandia, o sea, Allá lo que siempre se ha hecho como Finlandia es el top de países y en no, y educación. que han ganado premios internacionales porque Sí. por su sistema educativo. Que sé yo. Entonces, claro, le hice la pregunta que todas las personas le harían. ¿Cómo es estar en el primer mundo? Y me dice, mira, yo estaba en aulas acá, en clases, o sea, no dando clases, sino como observando, y no es muy diferente a lo que ya nosotros hacíamos o hacemos. Este, entonces creo que eso desmitifica un poco el hecho de que la educación perfecta no existe em, y que obviamente hay educación de más o menos calidad, pero la verdad es que no por ser de países disque tercermundistas o de países que no sean necesariamente una potencia mundial, la educación está muy por debajo de otros lugares. Sí, no, y creo que es que está, yo creo que por estar relacionado con el contenido y la manera como se imparte ese contenido y con la malla curricular o currículum, que podría eso afectar la calidad misma de la educación. Ahora bien, como tú lo planteas, no es que hagamos cosas distintas. Hay otros factores que se hablarán posteriormente, digamos como la parte del comportamiento, que ese es otro tema que es Hmm. completamente diferente, como la parte de la disciplina de los estudiantes, que esa es Sí, que de otra hecho parte. hablamos de eso tocamos ese tema hace unos Es episodios exacto, atrás. pero lo Pueden ir a tocamos por escucharlo. encima. Hay cosas mucho más a hablar de diferencias, desde las diferencias. Ujú. Ahora bien, es importante anotar que si bien es cierto, digamos, lo que dices en Finlandia, es distinta, la experiencia es distinto, lo que ellos están viviendo es distinto todo lo que están haciendo, pero finalmente no es tan diferente a como nosotros los hacemos. Pero sí nos hace dar cuenta de que para mí hay diferencias que si bien no son muy marcadas, sí están generando. O sea, por qué otros países están logrando un mayor nivel? ¿Qué está involucrado? ¿Qué es lo que está pasando? En el caso en particular de nosotros, yo creo que, o sea, de los países de Latinoamérica, creo que a nivel escolar, eh, las diferencias no se notan tanto, sino es más a nivel universitario y creo que tiene que ver con la investigación, o sea, la inversión en investigación. Sí, Obviamente las sí, universidades internacionales más prestigiosas hacen una inversión absurda en investigación
que en nuestros países hay universidades que ni tienen un departamento de investigación o la inversión que hacen es ínfima. Sí, Entonces, no, claro, total. lo que hace que tú estés a la vanguardia en términos educativos y de sistemas educativos es cuántos estudios hayas tú podido llevar adelante y cuánta investigación hayas podido No, desarrollar. exacto. Y es que eso afecta. En Latinoamérica creo que países que destacan, Argentina y Chile y Brasil, que destacan por investigación sin llegar sin llegar a ser un nivel, ser tan competitivos. ¿Sí? Digamos, en Iberoamérica, llamémoslo Iberoamérica o Hispanoamérica, como España, que España hace mucha investigación. Pero, no, lo estoy diciendo como No, los lo que que somos. parece que Iberoamérica, era para meter España nada más. Ah, no, es para Como de que, España. Bueno. No, porque de también estás países pensando. que hablan español, España. Sí, no, es que estaba pensando eso, porque si digo Iberoamérica, solo estoy construyendo a España, pero si Iberoamérica, pero si, si hablo sobre Hispanoamérica, sería como todos los países que son hispanoparlantes, entonces como Guinea Ecuatorial, algunas partes en Tailandia, pero bueno, son conceptos. El caso es que, bueno, por ejemplo, eso me tocó empezar a hacerlo acá. Aquí he aprendido cómo a ser muy específico con lo que estoy diciendo por las diferencias culturales que se llegan a dar por el mismo lenguaje y las mismas diferencias dentro del español. Que bueno, eso incluso sería otro podcast para dar. Pero lo que quería decir, sin dar tantas vueltas, es Más. sí, más vueltas. Ya me Parezco un mareé. trompo. Sí, el trompo, pues. Es que yo creo que también la idea de que nosotros en Sudamérica tenemos una educación básica o mala es por creer que somos Sudamérica y por eso justamente es tercer mundo. La idea es que nosotros, por ser tercer mundo, nosotros somos bajos. Y yo me he dado cuenta aquí, poniéndolo, poniendo en términos de lectura, y no estoy partiendo de un prejuicio, sino términos de datos, el nivel de alfabetismo que nosotros tenemos en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, es muy alto en comparación, claro, en cantidades diferentes y demás, en comparación que acá. Entonces, no necesariamente por venir Sudamérica nuestro nivel educativo es malo. Creo que lo que todos tenemos que podemos ver bien entre primaria y secundaria, que ya la universidad, ya lo que dices, ya no va bien, ya no va tan bien. Ujú. Que es algo que acá siento que pasa al contrario, que Y la que, universidad es y mucho que por mejor. eso pasa que hay muchísimas personas en Latinoamérica que aplican a becas o se vienen acá a estudiar en la universidad o en otros países por eso mismo, de tratar de mantener el mismo nivel académico ya una vez en la universidad. En mi caso yo creo que también me ha pasado que estoy de acuerdo con lo que dices con respecto al alfabetismo, pero sí siento que acá al menos una parte de la población en términos culturales le da mucho valor a la lectura que nosotros en Latinoamérica no hacemos eso. Acá, y me pasa con alumnos de familias latinas que están acá en comparación con am, alumnos de otras, o sea, familias con otras herencias que tienen el hábito, las otras familias, de que sus hijos lean todos los días libros, de acostarse, o sea, de leerles libros antes de dormir Sí. con ellos, de tu regalo de cumpleaños fue un libro, de que nos vamos a ir este fin de semana a la librería y te voy a comprar 3 libros, de que si el niño le pide, mira mamá, cómprame tal libro, la señora se lo compra, que nosotros, eso en nuestros países no sucede, ya sea porque o no se valora la lectura como tal y la importancia de la lectura, o bueno, porque simplemente los recursos se destinan para otras cosas, no está tan fácil Es que hay que tener en cuenta eso. encontrar libros o poder, o sea, tener el poder adquisitivo para poder proveerle eso a, a tus hijos. Pero lo que sí es una realidad, teniendo en cuenta eso más allá de cualquier cosa, es que, a ver, hay muchas, y vamos a ser honestos en esto, hay muchas familias latinas que te van a decir, no, es que yo no tengo dinero para comprarle un libro a mi hijo, pero tienen una tablet o tienen un celular. Y entonces el niño puede pasar 4, 3 horas jugando y un celular es proporcionalmente mucho más caro que un libro. Entonces yo creo que sí tenemos nosotros como cultura una diferencia muy marcada en la importancia que le damos a la lectura de libros específicamente. Ojo, no estoy Sí. diciendo que siempre haya sido así, porque en países como Venezuela, Colombia, Chile y demás, la, la importancia de la lectura siempre fue muy marcada y por eso hay tantos pensadores y tantos am, escritores muy buenos.
pero sí creo que es una tendencia que en los últimos 20 años para acá Se ha se perdido. ha perdido muchísimo. Ya los niños no quieren leer en su mayoría y son pocas las familias que inculcan eso como un hábito. Como así como te cepillas, como te bañas, como comes, Sí. tienes que leer. O encontrar momentos para sentarte a leer un libro. Y ya no, ya ni siquiera hablemos de los niños, hablemos de nosotros como adultos. ¿Cuándo fue la última vez que... am, ¿Demos un libro? no, no, bueno, Yo hace la semana nosotros, pasada. y no, nosotros leemos bastante, pero lo que digo, que personas promedio dicen, ah, mira, no, es que viste el último libro, o hablamos del último libro. No, no es algo que ya se esté... ¿Qué estoy haciendo? Es que hay varios factores ahí. O sea, concuerdo en que sí no hay una cultura alrededor de la lectura. Qué buena frase. La cultura alrededor de la lectura. Sí, ya Pero... búsquelo, después ahorita el fin de semana se lanza rapero y entra en la batalla Pero, de... pero sí considero, digamos, como que también depende del nivel cultural. Las personas que hacen no pueden pasar tiempo porque para la lectura tienen que acompañar a los hijos, tienen que hacer, pero entonces tienen que tener tres trabajos, no puedes pasar tiempo con los hijos. O sea, también implica tiempo de calidad el poder pasar tiempo con la lectura con los niños. Entonces es algo que también de una u otra manera pesa. Claro, eso no limita que haya la idea de que se dediquen a otras cosas y no que se dediquen a otras cosas, que le den mayor importancia a tener una tablet o a otras o a la o a videojuegos en vez de leer. No estoy satanizando los videojuegos, a mí me gustan mucho los videojuegos. Yo juego muchas veces, sino que también pienso que es como darle tiempo a todo. Pienso que es darle tiempo a todo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que en términos de alfabetización, eh, y el problema de la lectura no es algo solo nuestro, también está acá. Desde los años 70, cuando, que eso ya lo hablaremos y se ampliará más en otro episodio, sobre los métodos de enseñanza de lectura. Pero el hecho de que acá se hayan, desde los 70 con esa moda de enseñar la lectura global, afectó un montón a muchos y muchos tienen problemas de lectura, que por eso en el 2000 se creó este panel de lectura en Estados Unidos y se estableció una serie de principios para la enseñanza de lectura y bueno, todo el asunto, pero eso también ha venido afectando, porque creo que también los métodos de enseñanza de lectura afectan y es algo que también he encontrado acá que para mí ha sido un choque desde el punto de vista de cómo tú me estás enseñando a leer español. ¿Qué está pasando con estos niños? ¿Cómo están aprendiendo inglés? ¿Cómo están aprendiendo otras asignaturas? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, algo interesante que pasa en el contexto en el que nosotros nos desarrollamos acá es que, am, n- y creo que aplica a nivel nacional, la enseñanza de español como segunda lengua se aborda desde los principios de la enseñanza del inglés como lengua monolingüe. Es decir, es como una transferencia de principios académicos, por así decirlo, o de enseñanza pedagógicos, donde simplemente se dice, ah, bueno, si inglés se enseña de esta manera, El español se enseña español se así ya. enseña exactamente Y igual. es... O vamos a tratar de adaptar la enseñanza del español a lo que ya conocemos del inglés. Y como son dos sistemas diferentes, como son dos códigos diferentes, el, el acercamiento, el approach que hay que tener para enseñar español es diferente. Entonces, yo lo que sí he notado es que, por ejemplo, enseñar español acá, tienes que aprender una forma de enseñar español que es diferente, en muchos casos sin sentido, Y que no es la y que adecuada. no es, bueno, no sé si adecuada sería la palabra, no es tan efectiva como la que se utiliza en nuestros países, porque al fin y al cabo nosotros hablamos español. Entonces, a mí lo que me ha tocado hacer es adaptar mi manera de trabajar y de enseñar para tratar de conseguir un balance entre lo que yo sé que va a ser efectivo en términos pedagógicos y lo que se exige de mí como docente. Entonces, es un, es un baile ahí un poco interesante porque Sí. tienes que ceder en algunas cosas por ser simplemente requerimientos y cuestiones burocráticas que te exigen, a pesar de que sepas que hay maneras más eficientes de hacerlo. Es que el ejemplo que yo siempre digo de que me dan una pala para, no sé, recoger nieve. Y le digo, pero es que existe una máquina que tú la prendes, se llama motoniveladora y con eso en 5 minutos yo recojo toda esta nieve. Dicen, sí, está muy bonito, pero queremos que uses la pala. Sí, Entonces, voy total, a tardar mucho más tiempo, va a ser mucho más trabajoso,
obviamente va a haber, o sea, va a haber resultados, pero en una escala mucho menor que si yo utilizara la moto niveladora Sí, y recogiera toda la nieve. ese es, digamos, eso es algo que, y yo creo que eso es un aspecto cultural. Y luego como licenciado, como maestro de español. Y digamos, justamente lo que dices, se enseña español, en algunos casos, se enseña español como se enseña inglés. Y son dos cosas muy diferentes. Son completamente diferentes. El español es una lengua transparente. O sea, la A va a ser A aquí en donde sea. El inglés sí cambia el sonido y hay un montón de fonemas Sí, distintos para las fonéticamente hablando vocales. son muy diferentes. Y el tiempo, no solo de dedicación que tú le tienes que dar en términos pedagógicos a la enseñanza y asimilación de la fonética en español con respecto al inglés es totalmente diferente. No, total. Y después cuestiones que, por ejemplo, diferencias sintácticas que en el inglés es mucho más sencillo que en español porque bueno, nosotros nos tomamos venganza cuando les toca aprenderse 17 tiempos verbales y bueno, bailen pegado. Em, entonces no se le da tanta importancia a eso porque en inglés no es importante. pero Entonces, es que es yo creo que justamente este sería un llamado para las autoridades o las personas que estén a cargo de esto. No, y en serio, no, por pero por el bien de los niños y por el bien de la calidad de la educación, hay que, debería. y para para cualquier programa de estudios bilingüe o multicultural, tomen en cuenta cómo hay que acercarse al idioma, sea cual sea, puedes hablar de, no sé, de ruso hasta Sí. hebreo, y hay que tratar de enseñar de la manera más efectiva posible, aunque eso sea total y diametralmente opuesto a la manera en la que tú aprendiste tu Un idioma. idioma. Pero es que por justamente eso hoy es. Lo que pasa es que ellos lo hacen con las herramientas que conocen. Entonces lo conocen de esa manera, no acceden a otras. Creo que es algo cultural. Y el hecho justamente, por eso decía, como decía, como no es la manera adecuada, justamente por eso, porque el español y cualquier lengua, el español empieza desde lo audible, desde lo que yo escucho. Y hay otras lenguas que se pueden enseñar de otra manera porque su naturaleza es distinta. Hay lenguas, por ejemplo, que son inductivas. Nosotros somos inductivos, vamos de lo pequeño a lo grande, mientras que el inglés es deductivo. Empieza desde lo grande hasta los pequeños detalles. Y eso cambia totalmente. Y justamente en la parte del español, lo que dices, he encontrado cosas que yo he dicho, no, no, me toca hacerlo a la manera. Y he encontrado muchos más resultados, justamente lo que es buscando ese balance, porque siento, y es una opinión personal, que en muchos casos niños bajan el nivel. No solo en español, sino en otras cosas, que vienen con un nivel, que vienen viniendo de Latinoamérica, hay cosas en que bajan el nivel y ya no es como que el sistema no les está ayudando a mejorar, sino que decrecen de alguna manera. No lo digo por los maestros, sino por los conceptos y la manera que están diseñados y cómo se aplican, que es lo que considero que se podría mejorar porque hay cosas buenísimas en el sistema educativo eh, norteamericano, o Sí, bueno, de en Estados términos de Unidos, recursos y de buenísimos, automatismos y grupos pequeños, de hay un metodologías que montón de estrategias y buenísimas. conseguir la sinergia entre lo que ambos sistemas, o sea, lo que ambos sistemas educativos, tanto en Latinoamérica como acá, pueden ofrecer y sacar lo mejor, el mayor provecho de ambos, hacer esa sinergia entre las dos cosas, es un arma increíble. Sería genial, sería genial. Y ayudaría mucho. ¿Sí? Creo yo que y ya como para ir cerrando el último, o una de las otras cosas que yo he encontrado que es muy diferente entre ambos sistemas de trabajo y eso es la cantidad de trabajo que tiene el docente acá. O sea, los docentes acá están sobrecargados, Total, sobresaturados. Yo total. pensaba, Por eso es que yo muchos pensaba no que, quieren ser yo profesores. pensaba O que en sea, Latinoamérica estábamos sobrecargados o que se exigía demasiado de nosotros, pero acá no, el allá tiempo es un de, paseo. el tiempo de clase, o sea, el tiempo de, la cantidad de tiempo que tú tienes que estar en aula con los alumnos dando clase es muchísimo mayor que en nuestros países. Y la realidad es que mucha gente, muchos profesores les toca trabajar después del horario de trabajo, porque dentro del día no te da tiempo. Te dan 30 minutos de almuerzo y
una hora, entre comillas, De planeación, pero son de reuniones y planificación. cosas, o sea, no Sí, da pero a veces tiempo. tiene reuniones, a veces tiene otras cosas que realmente el tiempo no da. Entonces, a mí me sorprendía mucho antes de venir y decía, esta gente de allá sí es floja, no quieren trabajar y mira la cantidad de maestros que necesitan. Y eso es seguramente porque quieren, no sé, Porque no hace nada. hacer otra... Sí, no, o porque no tienen vocación docente, no sé. Después cuando vine dije, con razón acá, las personas que viven acá no duran No, como pues que la gente se docentes, cansa, la no gente se duran cansa. porque, de hecho, hay una estadística que dice que los primeros 5 años son clave. Si tú logras pasar los primeros 5 años como docente, ya está fuera de la estadística. Pero em, la estadística dice que los docentes nuevos, no sé, como el 80, 75%, una cosa así, este, se, se dan de baja De los dentro de los cinco primeros años. 5 años. No, y es eso. Y creo que para no alargarnos más con este podcast, que quedan muchas cosas en el tintero, que los invitamos a ustedes a que dejen los comentarios qué es lo que les parece, qué no les parece, con qué están de acuerdo, cuál es parte de su experiencia, qué encuentran de diferente siendo docentes. Pero, y ya es una cosa, es como muchos, no sé si sea así, pero muchos reclutadores traen maestros de inglés justamente para que hablen inglés y para que sea más fácil. El sistema educativo de aquí es distinto y acá como que el maestro lo preparan para que te enseñe todo y sea todo. A veces, justamente lo que dices, recargar y cumplir con muchas cosas que las que no dominas tanto, desde mi perspectiva, siento que no llega a ser, que no se llega a hacer tanto el trabajo, Tan pero de todas formas efectivo. se convierte justamente en eso, en el hay que cumplir. Y eso creo que también termina afectando. Y que considero que parte de la simbiosis que planteabas es especializar maestros. Especializar en una asignatura, especializar en una sola cosa. Y eso ayudaría tanto el tiempo de movilización, que pasa eso mucho, tanto el tiempo de los maestros y la calidad de vida de trabajo para los Que, maestros. como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, Tal cual. es Jack of all mejor, trades, master of none. es lo mismo. Hablo en hebreo, pero bueno. Este, bueno, lo vamos a dejar por aquí entonces, pero ahora la oportunidad es para ustedes, para comentarnos, ponerse en contacto a través de los comentarios y dejarnos saber sus impresiones. Muchas gracias por estar del otro lado y a todos los docentes que nos escuchan, muchas gracias por la labor que hacen. Recuerden que es muy importante y valiosa. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Bye bye.